Buenos días, ¿cómo están? Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación para poder empezar? Ok, me están diciendo que sí pueden ver la presentación. Ok, listo. Entonces, empezamos. Mi nombre es Carla Pérez. Soy preventa de Microsoft Azure para licencias online. Estos momentos estoy en Ecuador y veo los países de Ecuador y Perú. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a ver temas de costos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con costos sobre Azure. Y aquí hay que entender varias estrategias para optimizar los costos en Azure, ¿sí? Primero entender las aplicaciones, qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que vamos a comprar, cuáles son los servicios que estamos utilizando, cómo cada uno de ellos se consume o se realiza el procedimiento o Azure cómo realiza el procedimiento para el cobro de los servicios que estamos utilizando. Luego es que vamos a definir ciertas reglas con las cuales vamos a tratar de optimizar lo más posible en el tema de costos sobre Azure. Con estas reglas, obviamente, empezamos a optimizar el dinero y luego de esto aplicar ciertas analíticas y también automatizar ciertos procesos, los cuales nos ayudan muchísimo para no hacer tareas manuales en temas de, por ejemplo, apagar o encender la máquina en horas que no estamos usando, para optimizar los costos también. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Para el tema de costos, necesitamos mirar tres verticales importantes. La una es la visibilidad con respecto a los costos. Luego de tener una visibilidad, vamos a tener responsabilidad, porque ya sabemos cuánto estamos consumiendo, cómo se consume. Y luego de tener responsabilidad, empezamos a optimizar los costos. Entonces, para tener visibilidad, empezamos desde la adquisición de los productos y los servicios en Azure, ¿ya? Todos sabemos y todos entendemos que en Microsoft Azure hay muchos productos que son gratis. Sin embargo, hay que entender también que hay ciertas políticas o ciertas restricciones, como por ejemplo, ancho de banda en Azure. El ancho de banda en Azure nosotros consumimos, o sea, el gratuito o el que nos da de manera gratuita es el ancho de banda de ingreso a Azure o a los data centers de Azure. Estos son gratuitos. ¿Sí? Nosotros podemos ingresar información, guardar toda la información que tenemos en el almacenamiento o en máquinas virtuales o en SQL Database. Y el ancho de banda que es cobrado es el de descarga. ¿Sí? Para el de descarga, también tenemos un nivel gratuito que es hasta los primeros 5 gigas al mes tenemos acceso gratuito. Luego de los 5 gigas que ya hemos consumido en el mes, vamos a empezar a pagar un estimado de 9 centavos por giga. ¿Ok? Entonces, para la adquisición de los productos hay que entender y saber qué es lo que voy a consumir para poder hacer una estimación y saber qué costos nomás voy a tener que contemplar. ¿Ok? Por ejemplo, no solamente me cobran el uso de una máquina virtual, ¿ya?
por debajo o el uso de la máquina virtual conlleva ciertas también horas de uso, discos, IPs también. Entonces hay que entender desde la adquisición de los productos o incluso desde una cotización de los productos, entender qué conlleva toda la solución que yo voy a tener, qué servicios, qué está por debajo, qué nomás tengo que contemplar. ¿Okay? Y para eso hay que entender que hay varios medidores de uso, los cuales Microsoft usa para hacer los cobros, ¿sí? Entonces, cada que se aprovisiona un recurso en Azure, se crea varias instancias de medidores de estos recursos, ¿ya? Estos medidores hacen uso de cada uno de los recursos. Por ejemplo, tenemos el uso de una máquina virtual. Cuando usamos una máquina virtual, hay varios medidores que Microsoft toma en cuenta para hacer el cobro. Entonces, hay horas de proceso, que generalmente nosotros ingresamos a la calculadora de Azure y en la calculadora podemos ver las horas o podemos modificar si tal vez no va a estar encendida 24/7, modificamos al tiempo que va a estar encendida la máquina. ¿Ok? Esa es solo horas de procesamiento de la máquina, pero también tenemos horas de dirección IP. Por ejemplo, si esa máquina va a tener una dirección IP pública, también hay que tomar en cuenta el costo de esa IP, ¿ok? Y la transferencia de datos de entrada o de salida, como les comenté, esa es el ancho de banda y hay que tomar en cuenta si tenemos datos de salida, transferencia de salida. Además, en una máquina virtual también tenemos discos administrados, ya sean estos estándar, SSD o HDD. Y también tenemos operaciones de disco en las cuales tenemos escritura, tenemos lectura. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos medidores para saber por dónde optimizar. ¿Ok? Estos medidores y los precios van a variar según el producto. ¿Sí? Una máquina virtual tiene estos medidores que se están mostrando, pero por ejemplo, un SQL puede no tener horas de procesamiento o sí puede tener, pero tenemos otro tipo de medidores como storage, ¿sí? Como DTUs también. Entonces hay que entender ahí cuáles son los medidores de cada servicio o de cada recurso que nosotros vamos a utilizar. Al final de cada ciclo de facturación mensual, los valores se cobran de acuerdo al método de pago que se vayan a realizar, si estamos consumiendo por tarjeta de crédito o si lo estamos haciendo a través de un CSP. Ahora, ¿qué factores afectan el costo? ¿Sí? Hay varios factores que afectan el costo y es el tipo de recurso. Como les comentaba, no todos los tipos de recursos tienen los mismos medidores. ¿Sí? Hay máquinas virtuales, hay SQL Database, hay App Service. Cada una de ellas o cada uno de estos recursos tiene diferentes medidores asociados. ¿Ya? Dependiendo de también el costo, cómo afecta, es de acuerdo a los servicios. Dentro de esto de los servicios entra el tipo de la suscripción. ¿Ok? Si yo estoy consumiendo una máquina virtual o algo dentro de Azure, voy a tener relacionada siempre una suscripción. La suscripción es como la forma de pago que yo voy a tener y es como el lugar en el que yo voy a alojar mis recursos para que me cobren de esos recursos, ¿ok? Entonces, si yo voy a tener mi suscripción con tarjeta de crédito, hay que tomar en cuenta ahí que con tarjeta de crédito son los precios públicos que están en la calculadora. Además de, si yo estoy, por ejemplo, en un país, en Perú o estoy en Ecuador, yo puedo empezar a tener ciertos costos adicionales, como por ejemplo la salida de capital. Si yo estoy consumiendo estoy pagando con mi tarjeta nacional, voy a tener que pagar este
costo o este porcentaje de salida de capital. ¿Ok? Esto no sucede si se lo realiza a través de un CSP o un, sí, a través de un canal o un partner, ¿sí? ¿Por qué? Porque este canal nos da la facturación local, entonces nosotros no tenemos que poner nuestra tarjeta de crédito para que nos cobren la salida de capital. Además de que ya trabajar con canales nos ayuda porque tenemos a alguien dentro de nuestro país con el cual nosotros podemos hacer la facturación local, podemos tener otro tipo de servicios asociados también. Entonces, hay que tener en cuenta cómo lo estamos manejando, qué tipo de suscripción estamos trabajando nosotros, ¿sí? Otro tema a comentar aquí es que si es que tenemos la facturación a través de tarjeta de crédito y se requiere factura local, ya sea para tributación o algo, dependiendo del país, vamos a tener que hacer una nacionalización de la factura, ¿sí? Que en ciertos casos hay que pagar cierto porcentaje también para tener la nacionalización de la factura, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta también eso. La ubicación también es otro de los factores que afecta el costo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la demanda en ciertos data centers va a variar el costo, ¿sí? Hay que entender también aquí que no por ahorrarnos o no por ver que en otra región está mucho más barata, voy a poner ahí mis data centers que yo necesito tener menor latencia, ¿sí? Entonces ahí hay que entender que no puedo sacrificar experiencia o sacrificar conexión por abaratar los costos. Entonces hay que darse cuenta si es que mi latencia va a ser buena en el otro data center y poder ahí crear mis recursos para que me salga también un poco más barato. Hay zonas de facturación en Azure. ¿A qué se refiere estas zonas de facturación? Es el precio de la transferencia de los datos que se basan en zonas, ¿ok? Entonces, en Azure hay varias zonas y se distribuyen como, por ejemplo, zona 1 está todo Estados Unidos, también el gobierno de Estados Unidos, Europa, Canadá, Reino Unido y Suiza, ¿sí? Dentro de la zona 2 está Asia Oriental, Asia Suroriental, Japón, Australia, India y Corea. Y la zona 3 es Brasil, Sudáfrica, Emiratos Árabes y, y en la otra zona está Alemania, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionan estas zonas de facturación? ¿Ya? Ok, es que si es que yo tengo, por ejemplo, una máquina virtual dentro de una región, ¿ok? Y tengo que llevar información o tengo que transferir información a otra región que está en otra zona, entonces vamos a tener que tomar en cuenta que ahí va a tener zonas de facturación, ¿ok? Ahora, para la visibilidad de los costos tenemos una herramienta en Azure que es gratuita, que generalmente lo viene ya por defecto habilitado para las suscripciones que se pagan a través de tarjeta de crédito, ¿sí? Si se lo realiza a través de un CSP, por defecto no está habilitada, ¿sí? Hay que solicitar ya sea al canal o al mayorista que se lo habilite y ahí pueden ver los costos que tiene que ver con Azure, ¿ok? Aquí podemos hacer un análisis de costos, una segmentación o filtración de acuerdo a cómo lo quisiéramos ver. Y también podemos hacer planificación creando presupuestos, que ya les voy a mostrar luego. Y también con los presupuestos a tener alertas y también optimización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el análisis de costos? El análisis de costos es un tablero o un dashboard que me muestra los costos al día o en el momento que nosotros ingresamos, ¿ok? En este tablero nosotros podemos filtrar, agrupar, ya sea por fecha, por tipo de recurso y también podemos exportar los datos, ¿sí?
Cuando nosotros exportamos los datos, podemos hacerlo si es que estamos dentro del panel, los gráficos, o podemos exportarlo como un CSV o como un Excel. ¿Para qué esto? Si es que las personas quieren hacer un análisis más a fondo, verificar qué costos ha tenido cada recurso, una máquina virtual, entonces se descargan a un Excel y pueden empezar ahí a transformar los datos de una mejor manera, ¿sí? Si quieren trabajarlo desde un Excel o quieren llevarlo a un Power BI. ¿Qué tenemos también en Azure? Y es que tenemos un Azure Advisor, ¿sí? ¿Qué es el Azure Advisor? Es que me trae ciertas recomendaciones por defecto, en las cuales me trae recomendaciones con respecto a alta disponibilidad, a seguridad, rendimiento, excelencia operativa, y el que estamos tratando el día de hoy es el de los costos. Entonces, debemos estar tranquilos porque sí podemos ahorrar dinero optimizando y viendo las recomendaciones que me trae Azure por defecto, ¿ok? Entonces, ya les muestro luego en la plataforma cómo se muestra o qué podemos ver dentro del Azure Advisor. Y como les comentaba, si es que nosotros nos descargamos los costos a un Excel, podemos llevarnos la información a Power BI, ¿sí? Si es que queremos realizarlo desde el Excel, o también ya hay APIs o conectores que vienen en un Power BI que son útiles y que ya vienen preconfigurados, en las cuales solamente hay que ingresar o iniciar sesión, y con eso podemos utilizar ya estos conectores o estas APIs que vienen por defecto en Power BI, en la cual nos muestra ya gráficos o un dashboard en el que podemos ver los costos que vamos teniendo en Azure. Luego de esto podemos empezar ya, o sea, teniendo la visión o la visibilidad de los costos que estamos teniendo a través de la herramienta del Cost Management, podemos empezar a tener ya una responsabilidad con respecto de los costos. ¿Qué refiere esto? Es que yo puedo tener ciertos recursos o ciertas características creadas que me van a ayudar a tener una mejor responsabilidad, a tener un mejor gobierno con respecto a estas suscripciones. Dentro de la responsabilidad yo puedo crear presupuestos, tener grupos de gestión, algo muy importante, etiquetar todos mis recursos y también utilizar políticas que ya vienen por defecto en Azure o que se pueden crear también. Entonces, ¿qué son los grupos de gestión? Los grupos de gestión es una representación lógica de la organización. Si su organización en estos momentos tiene varios departamentos, es muy buena recomendación o es una muy buena práctica también utilizar los grupos dentro de Azure. ¿Por qué? Porque yo puedo ahí dividir responsabilidades y poner condiciones aplicando las políticas, ¿sí? Si es que, por ejemplo, mi empresa tiene departamento de recursos humanos, departamento de TI o departamento de marketing, y cada uno de esos departamentos utiliza ciertos recursos de Azure, yo puedo clasificar o puedo agrupar esos recursos que a cada departamento le pertenece en un grupo de gestión o administración, como se lo llama también. Entonces, es muy interesante acá, ¿por qué? Porque yo puedo empezar a poner políticas. Hay ciertos casos en los cuales hay administradores los cuales pueden poner acá restricciones de creación de recursos. Porque, por ejemplo, ha sucedido y me ha pasado en varias ocasiones que en un departamento o en una región, por ejemplo, estamos hablando de una empresa que tiene varios países y trabajan en una misma suscripción. En un país se está tratando de optimizar los costos, bajar los costos, y en otro país están creando recursos a diestra y siniestra. Entonces,
ahí podemos aplicar este concepto y poner políticas. ¿Para qué? Para que cada departamento se haga responsable de sus costos y de sus recursos que están teniendo en Azure. Y aquí hay que hacer hincapié en algo muy importante que es el gobierno sobre suscripciones, ¿sí? Ahora en la nube estamos hablando ya del gobierno de suscripciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahí ya políticas y condiciones que se aplican, que solamente ciertas personas van a tener el acceso para crear recursos o que nadie pueda eliminar o que para tal vez crear algún recurso primero hay que solicitar algún tipo de autorización al administrador. ¿Ok? Hay otra forma también de agrupar y cómo realizan ciertas organizaciones estos grupos de gestión es que ellos se organizan por ambientes, ¿ya? Si tal vez es una empresa de desarrollo o es una empresa que se maneja por ambientes, se lo puede tener en un grupo de gestión, el ambiente de producción, por ejemplo, para generar políticas de que nadie pueda topar esos recursos o esos servicios, solamente el administrador. Y el ambiente, por ejemplo, de preproducción o de desarrollo, en el cual puede ser una copia tal cual del ambiente de producción, pero que aquí sí podemos generar políticas o podemos generar permisos para todas las personas. Entonces, con esto yo tengo dividido y yo puedo utilizar una jerarquía de colecciones en las cuales me proporcionan un mejor nivel de clasificación en todas las suscripciones y tengo un mejor control. Porque si nosotros no tenemos control sobre lo que estamos teniendo en Azure, vamos a tener problemas con respecto a los costos. Y aquí entra un concepto interesante. Supongo que las personas que ya manejan Azure lo tienen muy claro. Sin embargo, es muy bueno recalcar acá cómo es la estructura jerárquica de los recursos en Azure, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener un grupo de administración, ¿sí? Que es del que estábamos hablando en el slide anterior, que podemos tener uno solo para toda la compañía, podemos distribuir entre departamentos, entre grupos o como se maneje la organización, o podemos manejar también por ambientes. Luego de los grupos de administración o de gestión, tenemos suscripciones, ¿ok? Porque yo puedo pagar una suscripción por tarjeta de crédito o la otra también puedo pagar por un CSP, ¿ok? Dentro de las suscripciones vamos a manejar ya varios grupos de recursos, ¿sí? Básicamente es un contenedor de todos mis recursos que voy a tener. Y aquí una buena práctica es, si es que voy a manejar una aplicación, por ejemplo, una facturación electrónica. Dentro de facturación electrónica yo puedo tener una base de datos, puedo tener tal vez un app service o una máquina virtual. Entonces, todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, ponerlo dentro de un grupo de recursos. ¿Por qué? Porque si tal vez en un futuro quieren realizar una eliminación, no sé, o tal vez quieren hacer una migración de suscripción a suscripción, es mucho más fácil porque se tiene organizado dentro de un mismo grupo de recursos todo lo que tiene que ver con facturación electrónica. ¿Ok? Entonces, no tengo un recurso en un grupo de recursos, otro en otro grupo, y cuando necesito migrar, me doy cuenta que el un grupo de recursos tiene dependencia del otro y que no se va a poder hacer una migración. Entonces, aquí una buena práctica es tener todo de manera organizada dentro del grupo de recursos. Hay algo que también se llama grupo de bloqueos, ¿ok? ¿Qué me permite hacer este grupo de bloqueos? Es que yo voy a definir dentro, ya sea de un grupo de recursos, que cualquier persona solo pueda ver los recursos que estamos teniendo dentro de ese grupo de recursos,
o que no se pueda eliminar, ¿ok? Esto sobrepone a todo lo que tiene que ver con los permisos de roles. ¿Por qué? Porque estoy poniendo específicamente dentro de mi grupo de recursos que no se pueda eliminar o que no se pueda o que solamente sea de lectura, ¿sí? Se puede aplicar para varios ámbitos, no solamente grupo de recursos. Por ejemplo, si yo estoy manejando una base de datos y que solamente esa base de datos es muy crítica y esa base de datos está dentro de un grupo de recursos que tiene otros recursos, yo puedo aplicar este bloqueo solamente a la base de datos o solamente al servidor. Pero si quiero aplicar a todo lo que conlleva esa carpeta de grupo de recursos, lo puedo aplicar a ese grupo de recursos. ¿Okay? Hay también el concepto acá y que podemos utilizar que son las políticas, ¿sí? Hay políticas que ya vienen como plantillas preconfiguradas en Azure que nosotros podemos utilizarlas y que me ayudan a hacer cumplir reglas definidas en la organización. Por ejemplo, si yo quiero hacer una auditoría de ciertos procesos o de ciertas máquinas virtuales, yo puedo aplicar estas políticas. Si yo quiero definir que en mi grupo de recursos nadie pueda eliminar, puedo ejecutar políticas y condiciones las cuales voy a definir que solamente el administrador o que nadie pueda eliminar ese grupo de recursos. ¿Okay? Aquí es muy interesante y es que yo puedo utilizar las políticas, modificarlas, a ponerlas de acuerdo a mi necesidad. Y si tengo otro ambiente, otra suscripción en la cual yo quiero aplicar la misma política, puedo descargarme en un archivo JSON la plantilla y me llevo a mi otra suscripción. Aquí yo puedo desplegar y si es que tiene, por ejemplo, atributos de esta política, lleno en la otra suscripción y si no, solamente despliego y ya tengo configurada esta política. Estoy viendo que hay unas preguntas. Voy a parar aquí un ratito para hacer unas preguntas. ¿Ok? Hay una que dice, ¿los 5 gigas es todos los meses o solo el primer mes? Es todos los meses, pero son los primeros 5 gigas de cada mes. Es decir, que yo en este mes de mayo ya me consumí los 5 gigas que me dan cada mes, entonces tengo que empezar a pagar desde el sexto giga. ¿Ok? Voy al siguiente mes, que sería junio, y en junio tengo 5 gigas más, ¿sí? Como inicio de mes. Si es que yo ya me consumo esos gigas, voy a empezar a pagar y así todos los meses, ¿ok? Acá me preguntan también y es que, sí, una consulta, no veo el factor de licencia del sistema operativo, eso me parece que también afecta, correcto, sí afecta y tiene que ver y es muy ligado con el costo de la máquina virtual, ¿ok? Cuando nosotros estamos cotizando una máquina virtual, por ejemplo, siempre escogemos un sistema operativo, ¿ok? Con esto, ¿qué es lo que sucede? Y es que un porcentaje de la máquina virtual va a ser el costo del licenciamiento, ¿sí? Si es que yo necesito un licenciamiento Windows, yo puedo decirle que también me cobre ese licenciamiento en la máquina virtual. Hay otra opción que ya les muestro a continuación, que es el beneficio híbrido, pero si necesitamos que se nos cobre el licenciamiento, ya sea, por ejemplo, de Windows Server o si es que necesitamos que se instale también un SQL, nos cobra a partir del costo que estamos teniendo en la máquina. Entonces, vamos a tener horas de procesamiento de la máquina y también vamos a tener el costo de licenciamiento. ¿Ok? Entonces, sí hay que tomar en cuenta también el licenciamiento y afecta a los costos, correcto. Vamos a seguir y
ahora les muestro un componente, un recurso básico, pero que ayuda muchísimo a la gestión o al control con respecto a los costos en Azure, ¿ya? ¿Qué son las etiquetas? Cualquier recurso se puede etiquetar para la organización y es básicamente ponerle un nombre o ponerle una clasificación al recurso que yo estoy teniendo, ¿ok? Hay varias empresas que etiquetan de acuerdo a sus necesidades o cómo ellos están organizados. Se puede etiquetar por ambientes, ambiente de desarrollo, ambiente de producción, de preproducción, o, como les decía también, si es que hay departamentos, departamento de TI, departamento de marketing, departamento de recursos humanos. ¿Esto qué me va a servir? Es que yo voy a saber qué recurso pertenece a el departamento de TI, por ejemplo. Y al final, cuando yo ya tenga que ver los costos, cuando yo ya me descargue el Excel o lo vea a través del portal de Azure, yo pueda ver que ese recurso o la máquina virtual que más costos me está teniendo pertenece al departamento de TI. ¿Ok? Entonces voy a empezar a etiquetar o a clasificar todos mis recursos que tengo en Azure. Y aquí debemos hacernos ciertas preguntas para entender y saber cómo clasificar estos recursos en Azure, ¿sí? Entonces, primero entender cómo se va a dividir el tema de facturación en la organización, tal vez por departamento o por proyecto. Dependiendo de eso, nosotros vamos a identificar todas las etiquetas que vamos a poner en nuestros recursos, ¿ya? Si hay algún código en específico que el departamento lo maneje, ¿sí? O algún tipo de taxonomía que se maneje, entonces también lo pueden utilizar acá. ¿Qué información desea ver la alta gerencia con respecto a estos informes? ¿Sí? Si, por ejemplo, tienen un sistema o una aplicación, como les decía, de facturación, yo todos los recursos relacionados a esa aplicación o a ese sistema le voy a etiquetar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que cuando yo presente el informe a la gerencia y le diga, mira, la aplicación o el sistema de facturación me está consumiendo esto y pueden hacer un análisis de costos con respecto a lo que ellos están consumiendo en Azure y a lo que la aplicación o el sistema les está trayendo como beneficios. Y cómo se responsabiliza cada departamento de sus usuarios y el uso de estos recursos. Es muy importante cuando se comparte suscripciones o cuando se necesita saber responsables de los recursos o de las aplicaciones en Azure, poner una etiqueta de dueño u owner en el cual si es que en algún momento necesitamos borrar algún recurso, necesitamos modificar o hacer algo, cuando ingresemos a este recurso sepamos quién es el dueño, ¿ok? Me ha pasado muchas veces y esto ha sido muy bueno como aprendizaje. ¿Por qué? Porque hemos creado dentro de una suscripción, varios usuarios hemos creado varios recursos para pruebas, para hacer desarrollos o para hacer ciertas demos o POCs para clientes, que al final eso quedan configuradas, quedan encendidas y empiezan a tener consumo. Cuando ingresa alguien, algún otro administrador y mira que esto está sucediendo, ingresa los recursos pero no sabe de quién es. Entonces no sabe si debe borrarlos, no debe borrarlos, si es que está para presentación de un cliente o si ya fue la presentación y se puede borrar estos recursos. Entonces, con esta etiqueta de dueño del recurso, me ayuda muchísimo para que si es que yo veo que algo me está consumiendo mucho dinero, llamar a esa persona responsable y preguntar si es que se puede hacer alguna optimización, apagar los recursos o si ya se hizo
esa presentación o ese desarrollo o esas pruebas, eliminar los recursos. ¿Ok? Aquí hay una pequeña hoja de ruta para el uso de las etiquetas y es que debemos entender cuál es la descripción, definir para qué se va a usar cada etiqueta, ¿sí? Luego vamos a tener el nombre de la etiqueta, que por ejemplo lo vamos a manejar como departamento, aplicación o le vamos a manejar como ambiente, ¿sí? Para cada nombre de la etiqueta nosotros vamos a asignarle valores. Si por ejemplo estamos hablando de que la etiqueta se llama departamento, entonces yo como valor a esa etiqueta la voy a poner departamento de TI o departamento de finanzas. Si es que lo estamos manejando como un proyecto, tal vez ponerlo el nombre del sitio web o el nombre del proyecto. Y también aquí es muy interesante, y es que ya les muestro luego que con el uso de las etiquetas yo puedo hacer o utilizar ciertas actividades automáticas que me permiten hacer Azure con Azure Automation. ¿Ok? Como por ejemplo apagar y encender máquinas virtuales o también si es que yo en la etiqueta le pongo fecha de caducidad, que cuando ya llegue a esa fecha de caducidad me elimine automáticamente esos recursos. ¿Ok? ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta con respecto a las etiquetas? ¿Sí? Las etiquetas no se heredan jerárquicamente del grupo de recursos. Es decir, que si yo estoy manejando un grupo de recursos y en ese grupo de recursos pongo una etiqueta, no heredan los grupos, los recursos que están dentro de ese grupo de recursos. ¿Ok? Si yo tengo mi grupo de recursos de sistema de facturación electrónica, dentro de ese grupo de recursos voy a tener una base de datos, una máquina virtual. Si es que yo pongo la etiqueta solamente en el grupo, no van a heredar, es decir, la máquina virtual, la base de datos no van a heredar los recursos. Se puede configurar ciertas políticas para el tema de manejo de etiquetas, como por ejemplo si es que se crea una etiqueta, si es que se crea un grupo de recursos que le obligue a poner etiquetas o que le ponga etiquetas automáticamente, ¿ya? Pero si es que ya está creado el recurso y yo en el recurso creado, en el grupo de recursos creado, quiero poner la etiqueta, no van a heredar lo que está dentro de ese grupo, ¿ok? A un solo recurso se lo puede asignar solamente hasta 15 etiquetas, ¿sí? Si es que no me alcanzan las 15 etiquetas y yo quiero poner mucho más, puedo empezar a unir etiquetas y con eso optimizar esta restricción de 15 etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, en una sola etiqueta poner múltiples valores, ¿ok? Por ejemplo, proyecto que se esté manejando y dentro del proyecto también ponerlo ambiente de desarrollo, ¿ya? Los nombres de las etiquetas solamente se puede tener hasta 512 caracteres, ¿sí? No podemos tener más, no podemos utilizar nombres muy grandes. La recomendación acá es utilizar nombres concretos, sino poner nombres muy grandes para saber de qué se trata y a qué corresponde esa etiqueta. Las etiquetas de Azure no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Si es que yo pongo entre mayúsculas o minúsculas, no voy a tener ningún tipo de distinción. Y estos caracteres que están ahí no son compatibles con las etiquetas. Yo no puedo poner ese mayor que, menor que, porcentaje y slash o signos de interrogación. ¿Sí? Lo ideal es utilizar nombres. Y acá hay un ejemplo de cómo se podría etiquetar, ¿sí? Entonces, tenemos una etiqueta del cost center y en el cual vamos a relacionar si es que estamos manejando recursos humanos, el departamento de recursos humanos, el departamento de TI, de seguridad o la cafetería, dependiendo de cómo se va a manejar este cost
Center. Manejamos también un ambiente en el cual podemos poner producción, desarrollo, pruebas, etc. El owner, que es muy importante y como les decía, es más para saber quién es el responsable de ese grupo de recursos y que identificar si es que se puede eliminar, borrar o si se puede incluso apagar ciertos recursos de ese grupo. La importancia en la cual también me ayuda a identificar qué tan importante es ese grupo de recursos y poner políticas, ¿sí? Si es que es responsabilidad crítica o si es que es baja y dar permisos a todas las personas y en la crítica restringir a todas las personas que no puedan eliminar, por ejemplo. ¿Okay? El proyecto, en el cual les decía, podemos poner el nombre del proyecto que manejamos, review o que expire tal fecha, podemos ponerlo de acuerdo a cómo lo manejemos, si es que lo vamos a manejar en este tipo de fecha o si lo manejamos con año, mes y día. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese grupo de recursos? Sí, puede ser 14 días, si es que solamente es un ambiente o un grupo de recursos para desarrollo, para pruebas, entonces poner también ahí 15 días, dependiendo del tiempo que vamos a manejar. Y también administrado por, en el cual tenemos los grupos o departamentos, cómo se manejan. ¿Ok? Antes de continuar, voy a ver, aquí hay algunas preguntas. Ya, dice, en la calculadora de Azure se ha agregado unas opciones con respecto al costo del sistema operativo. Suscripción de 1 o 3 años. ¿Esta se refiere al beneficio híbrido? No. Ya les muestro a continuación a qué se refiere el tema del beneficio híbrido. ¿Ok? Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo funciona en SQL Database los picos de precios? Ahí va a depender de cada tipo de SQL que vamos a tener. Hay el SQL Single Instance, que es una única instancia. Hay el grupo elástico. Entonces va a depender mucho de cómo se lo maneje. Si se lo maneja también por Virtual CPU o por DTU, eso depende de cómo se lo vaya a crear el recurso del SQL Database. ¿Okay? Entonces, para continuar, vamos ya a ver el tema de optimización. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algo muy interesante y es entender cómo se manejaba de manera tradicional en on-premise y hacer un contrapunto o un versus lo que ahora debemos manejar en Azure. También vamos a ver instancias reservadas y el beneficio híbrido que ya les había comentado antes. Entonces, para entender cómo se manejaba lo tradicional, y básicamente y en pocas palabras podemos decir que en on-premise nos dábamos el lujo de desperdiciar recursos, ¿sí? Yo tenía asignado varios servidores para todas mis aplicaciones que tenía, ¿ok? Y en estas aplicaciones tal vez solamente se estaban usando el porcentaje de un 40 o un 30% de la capacidad de esos servidores, ¿ok? ¿Por qué? Porque tal vez así lo asignó el administrador y así le solicitó a algún departamento y eso se está utilizando de esa manera, ¿sí? Solamente cuando necesitamos crear otra máquina virtual y ya no tenemos espacio, empezamos a revisar en qué podemos empezar a bajar o a optimizar. ¿Sí? Si no, nosotros podemos dejar ahí los recursos encendidos, podemos dejar los recursos ahí desperdiciadas, la infraestructura, y eso es lo que pasaba en on-premise. Ahora debemos entender cómo se maneja y cómo se debería manejar en Azure. Y es que tal vez lo que teníamos on-premise puede ser la mitad consumida en Azure. ¿A qué me refiero? Es que si es que en on-premise tenía una máquina virtual asignada 16 GB en RAM y 8 virtual CPUs,
de las cuales estoy usando la mitad. Yo puedo optimizar esto y realmente cotizar y crear lo que necesito, ¿ok? Entonces, si hay alguien que está interesado en migrarse a la nube, lo primero que hay que entender es cuánto estoy utilizando de mi infraestructura actual, porque ¿qué es lo que sucede generalmente? Y es que yo quiero llevarme tal y cual como está ahorita en mi on-premise a Azure, ¿sí? Pero en Azure ya nos damos cuenta que eso conlleva costos, ¿ok? ¿Sí? Si es que yo tenía desperdiciada mi infraestructura en on-premise, no me puedo dar ese lujo en Azure, porque en Azure voy a pagar lo que estoy consumiendo, ¿ok? Entonces, aquí hay varias herramientas que se pueden utilizar para identificar el tipo de la máquina virtual que realmente se necesita. Estas herramientas podemos encontrarlo dentro de la página Azure Migrate, ¿ok? Dentro de esa página vamos a ver que podemos correr un agente dentro de estas máquinas virtuales y ese agente me puede dar ya la máquina virtual específica que yo debería crear en Azure. Respecto a la utilización del CPU, utilización de la RAM, entonces tal vez lo que tenía asignado voy a disminuir a la mitad y esa mitad sí me puedo llevar a Azure. Además también de identificar qué voy a utilizar realmente con respecto a la información. He tenido casos que me han solicitado llevar información o tienen una base de datos que tienen desde el 2000 toda la información. Y tal vez, o sea, ¿y qué me dijo el cliente? Es que luego va a depurar en Azure, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que identificar acá? Es que antes de llevar la información o de subir los servidores a Azure, pensar en que yo puedo optimizar esos recursos. Si tengo información que ya es obsoleta y que ni siquiera las leyes me van a pedir tanta información atrás o de años atrás, tal vez empezar a depurar esa información para no llevar nada de basura o información que no voy a utilizar en Azure. Para este tipo de información se puede optar por otros recursos como el almacenamiento en el cual se guardamos con acceso poco frecuente, en el cual sale un poco más barata guardar esa información en la nube, porque solamente voy a tener como un archiving o un archivo en Azure. ¿Ok? Entonces, entender este concepto es muy importante para, si es que soy canal, no dar una cotización que tal vez para el cliente sea muy costosa. Primero, entender que se lo maneja de manera diferente entre un on-premise y en la nube, porque no voy a utilizar toda la infraestructura que estoy teniendo on-premise y que tal vez estoy desperdiciando. ¿Ok? Y aquí entra ya el concepto de instancias reservadas. ¿Qué son las instancias reservadas? Es la capacidad o un contrato que se realiza por 1 o 3 años y se obtienen descuentos masivos, ¿ok? En estas instancias reservadas son para máquinas virtuales, para SQL también, y también hay ciertos casos de almacenamientos en los que aplica instancias reservadas, ¿ok? Si yo utilizo el beneficio de la instancia reservada en Azure, esto me aplica, por ejemplo, para la máquina virtual, para el cómputo de la máquina virtual, ¿ok? No para el licenciamiento, sino para el cómputo de la máquina virtual. Entonces, yo puedo tener varias máquinas virtuales y no me va a aplicar el mismo descuento para todas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una máquina virtual que voy a utilizar, que es una D4S, que tiene 4 virtual CPUs y 16 en RAM. Si la instancia o si compro la instancia reservada a un año, puedo obtener un descuento del 36%, ¿sí?
Y si la instancio a 3 años, obtengo un descuento del 56%. Esto no quiere decir que el mismo porcentaje se va a aplicar a todo el tipo de máquinas virtuales, ¿ya? No aplica este concepto así, sino que va a depender mucho de la máquina virtual, de la región también en la cual yo quiero instanciar mi máquina virtual. ¿Sí? Entonces hay que entender en qué región y qué tipo de máquina voy a instanciar. Aquí hay unos ejemplos o unos escenarios muy utilizados y es para máquinas virtuales de SAP. ¿Sí? En Azure nosotros tenemos máquinas que son ya certificadas por SAP y que son muy grandes y que tal vez comprarlo para pago por uso me puede salir un poquito caro. Entonces, utilizar la instancia reservada para 1 o 3 años es una muy buena opción porque obtienen los descuentos altos en este tipo de máquinas virtuales. Ahora, ¿qué es el beneficio híbrido? El beneficio híbrido es que usted pueda llevar su licenciamiento. El concepto ahora se llama BYOL, que es Bring Your Own License. Entonces, es llevar el licenciamiento que actualmente ustedes ya tienen comprado, ¿sí? Tal vez ustedes ya tienen sus máquinas virtuales en sus data centers o en sus ambientes de virtualización, las cuales ya están licenciadas, ya tienen un licenciamiento Windows Server, por ejemplo. Ese licenciamiento se puede llevar a Azure siempre y cuando tenga comprado con software Assurance, ¿ok? Entonces, es elegible para Windows Server y para SQL Server. Si tengo licenciamiento, también me puedo llevar para un SQL Database, pero siempre y cuando tengamos con software Assurance. ¿Qué quiere decir esto? Y es que cuando yo selecciono, por ejemplo, en la calculadora y digo, no quiero que me cobres el licenciamiento de esta máquina virtual porque yo ya lo tengo, ese costo de licenciamiento ya me disminuye el costo de la máquina virtual, que es alrededor de un 49%, es decir, que ya no voy a pagar ese licenciamiento y el costo de la máquina se disminuye casi a la mitad. Y como les decía, esto es aplicable para SQL Server y para Windows Server también. ¿Ok? Entonces, con el uso ya de instancias reservadas y de ventajas híbridas, yo puedo tener un descuento total de hasta un 80% de descuento utilizando instancias reservadas a 1 o 3 años y utilizando el beneficio híbrido, ¿ya? En el tema de instancias reservadas, hay ciertas, no restricciones, sino ciertas políticas con respecto al uso de las instancias reservadas. Por ejemplo, si yo tengo o compré una instancia reservada a 1 año, pero quiero cancelar por alguna razón la instancia reservada, sí se lo puede realizar, ¿ok? Yo puedo cancelar, digamos que estoy utilizando y al 8º mes ya no necesito esa máquina porque tal vez voy a borrar esa aplicación o tal vez voy a cambiar de tamaño de la máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que por el tiempo restante, digamos por los 4 meses que quedan, se aplica un descuento del 12%, no es descuento, perdón, un porcentaje del 12% y ese porcentaje se debe pagar a Microsoft, dependiendo de la forma de pago que se está realizando, porque se puede pagar para mensualmente o se puede pagar por adelantado, ¿sí? Es decir, que una máquina virtual que, por ejemplo, me sale $1,000 al mes con el descuento de la instancia reservada y voy a pagar $700, entonces yo puedo pagar por adelantado lo que tenga que pagar por todo ese año y me olvido de pagar esa máquina virtual.
Y aquí ya no es necesario que la apague, que la prenda para optimizar costos, porque no importa si es que esté encendida 24/7, esa máquina ya está apagada de manera adelantada. Pero también se puede pagar de manera mensualizada, ¿sí? Le aplica el descuento, digamos que yo compro o reservo esa máquina a un año y esa reserva yo puedo ir pagando de manera mensual. Si me costaba la máquina virtual $1,000 al año, se divide y le voy a ir pagando el porcentaje de manera mensual, ¿ya? Sí se pueden cambiar el tamaño de las máquinas siempre y cuando sea para crecer. Por ejemplo, si yo en este momento tengo una D4, que es de 4 virtual CPUs y 16 en RAM, yo sí puedo crecer para ponerle una de 8 virtual CPUs y 32 en RAM, por ejemplo. ¿Ok? Entonces sí se puede crecer. Lo que no se puede hacer es decrecer. Si yo tenía una máquina de 4, que tenía 4 virtual CPUs, lo que tengo que hacer es cancelar la instancia y comprarla, comprar la nueva que quiero o que va a ser más pequeña también como instancia reservada. ¿Ok? Hay algo que está en preview que se llama Azure Spot de las máquinas virtuales. No sé si alguien ya lo haya escuchado. ¿Y qué significa este Azure Spot? Es como una forma en la que yo le digo a Azure que quiero utilizar su infraestructura que no está siendo utilizada o que está desperdiciándose y que es aplicable esto para cargas que admiten interrupciones. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo un ambiente de desarrollo, pero ese ambiente de desarrollo necesita muchísimo procesamiento, o necesita altas cargas, o necesita realizar cierto procesamiento alto. Yo puedo utilizar el Azure Spot y el Azure Spot me da esas máquinas virtuales en muy buenos descuentos. ¿Qué es lo que sucede acá y cuál es el, no sé si pero o condición? Y es que las cargas de trabajo pueden ser expulsadas de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. Es decir, que si yo tengo una máquina virtual que aplica para Azure Spot, yo puedo utilizar este servicio, pero en el momento que Azure necesite tal vez ese espacio o ese procesamiento, me lo puede quitar a mí, ¿ok? ¿Y qué sucede al rato que me quitan o que me expulsan, como lo llaman acá? Es que yo necesito cambiar o encender esa máquina y voy a empezar a pagar lo normal, ¿sí? Si yo estoy trabajando en Azure Spot, tengo dos formas de expulsar, en la cual yo configuro si es que quiero que Azure, el momento que ya necesite ese recurso, automáticamente me elimine todo lo que yo tengo ahí, la máquina virtual que estoy trabajando con Azure Spot, o que solamente me apague y me desaloje el cómputo o los recursos que tengo asignados y yo pueda encender después de esa máquina y pueda realojarse esa máquina y empezar a pagar por pago por consumo. ¿Ok? Hay algo también muy interesante que yo puedo empezar a utilizar y es el Azure Automation, ¿sí? ¿Qué me permite hacer el Azure Automation? Es que yo puedo hacer tareas automáticas, como por ejemplo, encender y apagar las máquinas virtuales. Si yo tengo identificado que necesito una máquina virtual solo en horario de oficina, por ejemplo, en 8x5 o en 9x6, solamente en ese horario van a estar encendidas esas máquinas, entonces necesito apagar en el tiempo que no va a estar esa máquina operativa, ¿ok? Antes alguien tenía que ingresar al portal del Azure, encender esa máquina o apagar cuando sea necesario. Ahora se puede optimizar ese proceso o esa actividad y se lo puede realizar de manera automática con Azure Automation. ¿Ok?
Hay también la opción de eliminar automáticamente los recursos que no son usados. ¿Cómo se realiza esto? Y es que aquí entra el uso de las etiquetas. Si yo puse en unas etiquetas que yo quiero que se me apague o se me elimine todos esos recursos en el 10 de mayo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace o qué es lo que configuramos a través de PowerShell o a través de Runbox? Configuramos que diariamente esto ingrese, verifique, es 6 de mayo, entonces no hay que eliminar estos recursos. Es 7 de mayo mañana, entonces no hay que eliminar estos recursos. Cuando ya llegue, por ejemplo, al 10 de mayo, ahí sí se van a eliminar automáticamente estos recursos. ¿Ok? Entonces, es maneras de tener estos procedimientos automáticos y que tal vez a nosotros se nos puede olvidar, porque estamos trabajando en otros proyectos y no nos dimos cuenta que ya fue 10 de mayo y que ya se tiene que eliminar los recursos tal vez que se estaban utilizando para pruebas. ¿Okay? Aquí nada más para ya ir terminando, hay ciertas recomendaciones para optimizar los costos en Azure y es que primero hay que identificar a qué serie de máquina virtual vamos a utilizar, cuál es la correcta. Hay varias series como la serie B, la serie D, la E, la N que es para gráfica, la L, por ejemplo, que es ya para alto procesamiento. Entonces, identificar qué vamos a correr en esa máquina. Con eso vemos y utilizamos la serie correcta, ¿sí? Identificar también y actuar sobre los recursos que están inactivos, máquinas virtuales que están encendidas y que no se están usando. También encontrar el tamaño de los recursos correctos. Si es que tal vez yo ya creo una máquina virtual, pero esa máquina solamente tiene un uso del 30% de CPU o de memoria, yo puedo bajar el tamaño de la máquina virtual y aquí es muy interesante el concepto de elasticidad en la cual me va a permitir crecer o decrecer el tamaño de la máquina y con eso solamente pagar lo que consumimos realmente en el tiempo que estoy trabajando. Si es que hay meses en los cuales necesito bajar el consumo porque nadie o no hay muchos picos de utilización, pues utilizo la máquina virtual baja, pero sí hay meses como Navidad, por ejemplo, en las cuales necesito por la concurrencia mucha más procesamiento y yo puedo empezar a crecer estos recursos. Localizar discos IPs también entra aquí, no utilizadas. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Y es que nosotros apagamos o eliminamos máquinas virtuales. ¿Ok? Si eliminamos la máquina virtual, no nos damos cuenta que por debajo queda IP, queda discos que no se eliminaron. Entonces, hay que darse cuenta y hay que identificar si es que yo necesito borrar todo lo que tiene que ver con esa máquina virtual o tal vez con todo lo que tiene que ver con esa aplicación, eliminar desde el grupo de recursos. Si yo elimino desde el grupo de recursos, se va a eliminar absolutamente todo lo que tiene que ver con esa aplicación o con esa máquina virtual. Si voy solamente y elimino desde la máquina virtual, esa máquina virtual se eliminará, pero quedarán IPs y quedarán discos también que obviamente nos generan costos. Y aquí ya podemos empezar también a ver si es que puedo utilizar ya no una base de datos como IaaS, sino ya como una plataforma como servicio, ¿sí? Entonces hay podemos utilizar y migrar de IaaS a PaaS o de PaaS a SaaS incluso. Si es que, por ejemplo, tenemos una máquina virtual que estamos trabajando y tenemos el rol habilitado del del Active Directory, ¿sí? Ahora, si es que solamente necesitamos ese Active Directory para autenticación, podemos utilizar
sin ningún problema el Azure Active Directory, ¿sí? El servicio de Azure Active Directory, en el cual ya no necesito pagar la infraestructura para tener ese rol, por ejemplo, para autenticación, ¿ya? Y hay varias recomendaciones que también ya se los había comentado, pero hay otra que podemos hacer uso de créditos de Azure, en la cual, si es que ustedes manejan el Visual Studio, les vienen ciertos créditos o ciertos recursos gratuitos en Azure también. Si manejan Visual Studio Professional, les dan $50. Si manejan el Enterprise, les dan $150 también, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es aquí la restricción si es que vamos a utilizar estas máquinas solamente para ambientes de desarrollo? Es que yo solamente puedo tener encendidas las máquinas solamente hasta 120 horas, ¿sí? Si es que Microsoft o Azure detecta que estas máquinas o que este beneficio, este crédito se está utilizando para ambientes de producción, puede eliminar o puede entrar en compliance con este tema. ¿Ok? Entonces, voy a responder un ratito si queda alguna pregunta, si no, con eso hemos terminado. Y tal vez, si es que no puedo responder en este momento las preguntas, ustedes pueden enviarnos un correo electrónico, tal vez, con las preguntas que tengan y nosotros les podemos ayudar sin ningún problema. ¿Ya? Dice aquí una pregunta sobre Azure Spot. Al momento que Azure me quita esa máquina virtual entiendo que no habrá interrupción, sino que ingresa al pago. Sí hay interrupción. O sea, aquí y este ambiente aplica para máquinas virtuales o cargas que puedan tener interrupciones. O sea que el momento que me quitan ese espacio o ese cómputo disponible, me apagan la máquina si es que yo lo definí que me apagan o incluso me eliminan la máquina. ¿Ok? Entonces, se va a apagar esa máquina, voy a despojarme de ese cómputo, voy a dejar libre para que Azure utilice y en ese momento obviamente a mí me llega una notificación y en ese momento yo ingreso, prendo la máquina y esa máquina empieza a utilizarse ya por un pago por consumo. Dice, yo podría volver a colocar esa máquina a Azure Spot si es que tienen el acceso o la disponibilidad, sí se lo podría utilizar. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, esto sería todo. Hola, ¿Sí? Carlita. Muchas gracias Hola, Lu. Muchas gracias por su ¿Cómo tiempo. está? Buenas tardes a todos. Les saluda Luisa Stefanitito, gerente de producto de la unidad de cloud dentro de licencias online. Solamente para complementar un poco lo que ya presentó Carlita, era comentarles que este servicio se puede habilitar de manera gratuita, ¿no? Y también para todo el mes de mayo, hasta el 20 de mayo, tenemos una promoción donde se está dando una bonificación de $300 para el primer consumo que tengan en Azure para cualquier cliente nuevo. ¿Ok? Y también quería aprovechar para comentarles algunas novedades que ha lanzado Microsoft. Si por ahí tienen alguna consulta sobre las suscripciones de Office 365 E1 o las de Microsoft 365 Business Basic, que están dando una promoción de 6 meses con un descuento del 100% y lo pueden adquirir de manera mensual o de manera anual. También se pueden contactar a través del correo de Microsoft @licenciasonline para que puedan compartir sus consultas y así ayudarlas a absolverlas, ¿sí? Bueno, básicamente quería compartirles eso. Si tienen alguna consulta adicional, los pueden escribir a lo interno. Si por ahí quieren reforzar algo también de instancias reservadas, el tema de descuentos, de promociones y cómo esto se puede trabajar con el licenciamiento de CSP Subscription por 1 año o por 3 años, ¿no?
que en algunos escenarios es conveniente adquirir este tipo de licenciamiento en vez de contratarlo de manera directamente por Azure. Entonces también podemos revisar ese tipo de escenarios uno a uno. Igual, como les digo, se pueden comunicar el correo de Microsoft @licenciasonline o en todo caso directamente un correo de ltito @licenciasonline, que vendría a ser mi mail, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna consulta. A ver, déjame ver. Sí, hay varias consultas, Lu, pero por el tiempo yo creo que sí debemos terminar. Si les quedó alguna duda, alguna inquietud, con gusto la podemos resolver. Lu ya les ha dado el correo, es microsoft@licenciasonline.com y nosotros les respondemos sin ningún problema. Creo que no Sí, es nada más. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. hasta luego, gracias.